Hola, ¿cómo están ustedes? El gusto de verlos y escucharlos. Bueno, acá estamos, todo bien. Bueno, ¿qué rescata del discurso de ayer, de lo que se vivió en el Congreso ante esta apertura de sesiones? Mira, la verdad que rescato un presidente que, cumpliendo el mandato constitucional, dio un discurso, a mi manera de ver, importante, en donde se dijo muchas cosas, un discurso en donde hubo un claro diagnóstico de la situación que el país tiene hoy a la salida de la pandemia, que explicó claramente lo que la pandemia le afectó al país y cómo pudimos ir saliendo de esto gracias a decisiones tomadas por el gobierno en el área de salud, y ahí quizá hizo hincapié en algunos detalles que tuvimos en nuestra campaña de vacunación, que no solamente tiene que ver con las cantidades de dosis que la Argentina recibió, sino con el hecho de haber diversificado su cartera de vacunas, que fue una idea muy importante, que nos permitió vacunar, por ejemplo, a los chicos desde los 3 años en forma mucho más rápida de que los países inclusive europeos. Hoy inclusive la vacuna Sinopharm claramente ha mostrado superioridad con respecto a Pfizer en los niños. El hecho de que hoy la Argentina se encamine y con tasas claras de crecimiento económico, industrial, de empleo, es importante, con una pequeña comienzo de recuperación también, como lo explicó él, en el salario con respecto a los valores. Pero no dejó de decir los problemas macroeconómicos que la Argentina tiene, expresó claramente la preocupación por el problema inflacionario, siendo claramente autocrítico y diciendo que vamos a trabajar en ese tema para que los argentinos podamos ir de a poco solucionando quizá el impuesto más gravoso que tiene nuestra población, que es el impuesto inflacionario. Habló, por supuesto, de la deuda externa, uno de los condicionantes claros que la Argentina tiene para su desarrollo, una deuda enormemente tomada, en parte ya refinanciada con los privados y hoy en trámite de refinanciación con el Fondo Monetario Internacional. Claramente dijo que esa deuda es poco clara, y la verdad que es poco clara porque haber tomado casi 50.000 millones de dólares, de los cuales al final los últimos 17.000 millones no se recibieron, pero 40.000 millones de dólares en un año, y que claramente más de la mitad de esos recursos se hayan fugado del país, requiere claramente una investigación judicial que nos diga si ha habido responsables de malversación de fondos, de mal desempeño de funcionarios públicos en esa gestión. Pero más allá de eso, que es un tema que debe investigar la justicia, es claro el presidente en que hay un acuerdo en marcha con el Fondo Monetario, es un acuerdo que entiende el presidente es el mejor que Senador, hoy podemos... Sí. a ver, hablando del acuerdo, ¿esto incluye un aumento de las tarifas? Bueno, lo que claramente dijo ayer son varias cosas. No va a haber reforma laboral, no va a haber reforma previsional, y las tarifas se van a adecuar. Ustedes, como saben, las tarifas, sobre todo en el AMBA, porque la verdad que Tucumán viene pagando tarifas comparado con el AMBA, porque acá el país se habla en Buenos Aires y repercute en Tucumán como si las cosas fueran iguales. Y no pagamos las tarifas iguales los tucumanos que los porteños. Los porteños pagan unas tarifas que hace más de 2 años no se actualizan, a pesar de casi 100% de inflación. No es lo que nos pasa a nosotros los tucumanos. Entonces, obviamente que hay que actualizar las tarifas, sobre todo en las jurisdicciones que no lo han hecho. Claramente dijo que no va a haber tarifazo, se acabaron los tarifazos en la Argentina, lo expresó, y eso quiere decir que el aumento de tarifas se va a dar siempre en relación al aumento salarial que se pueda conseguir a través de las paritarias. Senador, Así que obviamente que tiene que haber en un país con una inflación del 50%, las tarifas no pueden estar inmovilizadas. Pero eso pasa sobre todo en el AMBA. Entonces también hay que darle tranquilidad a los tucumanos, que no es un problema grave para los tucumanos el tema de ajustar las tarifas. Va a ser un problema más grave para los porteños. bien, también se le cuestionaba en el discurso algunas distorsiones en las estadísticas que daba con respecto a distintos puntos. Ah, no sé, Le la verdad cuestionaban que los no. números y la decisión de la bancada del PRO de dejar el recinto. Ah, patético, la verdad patético. La verdad que el comportamiento de una parte de la oposición ayer fue realmente terrible, digamos.
Ya lo habían hecho con el presupuesto el año pasado, lo hicieron en el Senado cuando no quisieron bajar a la sesión de bienes personales, y ayer un grupo de diputados realmente fuera de sí, estuvieron todo el tiempo, ustedes por ahí no lo escuchan, porque claro, se escucha solamente la voz que va al micrófono, pero estuvieron todo el tiempo hostigándolo al presidente, Alguien le hablándole gritó por lo mentiroso, bajo. ¿no? Desde la banca. Claro, sí, sí, él le dijo yo no miento, y vos sabés que yo no miento, pero aparte después se pararon y se fueron. ¿Eh? El objetivo de estas asambleas no es, por supuesto, que estemos todos de acuerdo en lo que un presidente diga. A mí me ha tocado escuchar discursos de Mauricio Macri en donde decía cosas como que el crecimiento invisible, ¿se acuerdan de Sí. estos términos? Y uno, bueno, está ahí, no concuerda, pero hay un respeto institucional a la investidura de la presidencia y del presidente. No es Alberto Fernández, es el presidente del Poder, o sea, es el jefe del Poder Ejecutivo que viene a la Asamblea Legislativa a dar inicio a las sesiones y viene a dar su mirada de su diagnóstico y de su proyecto. Y de ninguna manera empezar a los gritos, a amenazarlo al presidente diciendo nosotros no te vamos a votar el acuerdo con el fondo. Nosotros ya sabemos que tenemos que gobernar nosotros y que la responsabilidad cae en nosotros. No importa que ellos tomaron la deuda. Lo que sí tienen que saber es que nadie va a dejar de ser investigado por la justicia porque uno necesite un voto más o menos para el acuerdo con el fondo. El acuerdo lo vamos a conseguir y la investigación en la justicia se la va a hacer claramente. Y si hay gente que tomó deuda con objetivos políticos y para fugar el dinero, van a pagar su responsabilidad en la justicia. Eso va por un lado. Por el otro lado, vamos a arreglar con el Fondo Monetario y vamos a generar y sostener en realidad el crecimiento que la Argentina viene llevando, porque es el único camino que podamos conseguir empleo y disminuir la pobreza, que es los temas que creo hoy más afligen a todos los argentinos. ¿A Cristina cómo la vio, senador? Muy bien, la verdad que la vi muy bien, muy conectada, saludando, digamos, a cada uno que la miraba. Bien, sonriente. ¿Sonriente Bueno, la por vio? supuesto que... ¿Cómo? ¿Sonriente la vio? Sonriente, sí, sí, se puede ver, no me parece que... Después Me parece que no estoy diciendo... le marcó a Alberto, ahora dale, pedí el minuto ahora. Bueno, porque Alberto, porque lo que hay que entender, no me parece, a ver, lo que se ha dicho de eso, lo que pasó fue que antes de que llegue Alberto, la bancada opositora quería pedir un minuto de silencio por las víctimas de la guerra. Se demoró ese pedido porque querían, evidentemente, que el presidente esté frente al minuto de silencio, cosa que me parece apropiada, y entonces lo que le dijo Cristina, que seguramente se lo había dicho antes, es pedir primero el minuto de silencio, porque no sé cómo habrá estado estructurado el discurso de Alberto para hacerlo en ese momento. Se tenía que hacer antes. Pero no me parece que sea tampoco tan grave. No, dice La que verdad es que hay una serie de actitudes que parecen más de estudiantina que de diputados y senadores de la nación. La verdad es que, sobre todo de diputados, ¿no? Los gritos, los dedos amenazantes de algunos diputados, que después se van a dar notas en la televisión. Lo que pasa es que hay un grupo de diputados en la Argentina que están muy mal acostumbrados a escuchar solo lo que quieren escuchar, a leer las redes de todo lo que le quieren decir y a inventarse una realidad paralela de lo que ellos creen que pasa. Y cuando uno va a un lugar en donde alguien le dice cosas distintas, entonces se sienten muy ofendidos y no pueden creer que alguien diga que ellos son los culpables de haber tomado los 45.000 millones de dólares y que nadie sabe para qué los tomaron y por qué fugaron. Entonces, ese es el punto. Senador, el minuto era, por supuesto, por las víctimas de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué le parece la posición que está tomando el país, en el presidente, en el canciller? Mirá, para mí la posición ha sido muy clara. La Argentina ha criticado claramente la invasión de Rusia, el uso de la fuerza, el uso de la guerra para solucionar un conflicto. No hay ningún conflicto internacional que deba resolverse por vía de las invasiones y claramente lo de Rusia a Ucrania es una invasión que está costando vidas, inclusive de poblaciones civiles, y la Argentina se ha expresado claramente en contra. No está el gobierno nacional a favor de Rusia y la oposición a favor de Ucrania como quieren expresar los opositores al poner banderitas de Ucrania en sus bancas. Nosotros tenemos la bandera de Argentina
claramente puesta en nuestras bancas, pero no estamos a favor de Rusia. No estamos a favor de Rusia ni de ningún país que genere invasiones que no tengan una justificación o algún motivo de autodefensa o algo. Lo de Rusia es absolutamente criticable, creo que ha sido condenado por nuestro canciller en Naciones Unidas, ha sido escrito a la condena, y bueno, ojalá que el mundo pueda resolver esta situación cuanto antes. Senador, para liberarlo un poquito, me imagino que también tiene conocimiento del discurso de Osvaldo Jaldo acá en Tucumán. ¿Vio algo, escuchó algo? ¿Qué le pareció? Me ha parecido un discurso, sí, pude escuchar buena parte del discurso, porque fue un poquito antes del presidente. Me parece que ha sido un discurso muy bueno, ha sido un discurso importante en donde Osvaldo se ha alineado con el presidente en las políticas internacionales y nacionales, claramente ha expresado las líneas que va a ocupar sus años de gobernador en este periodo, que tienen que ver con la obra pública, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la seguridad. Y me parece que ha sido un discurso importante, que no ha buscado chicanas políticas o intentar confrontar, sino que intentar justamente lo que hoy necesitamos los argentinos, que es sumar entre todos, cada uno con su mirada, para construir un Tucumán mejor, ¿no? Y Tucumán necesita de eso. Así que me parece que ha sido un discurso importante, ha sido muy gestual también el hecho de la no movilización de la gente. Me parece que ha sido un discurso austero. ¿Sepultó la genuino, interna con este discurso? Importante. No, la interna ya pasó y la verdad es que para la próxima elección falta mucho tiempo. Y nosotros vamos a trabajar todos juntos para que a Tucumán le vaya bien. En este momento, ninguna situación que nos divida es útil para que lo que nosotros queremos que pase, que lleguen las obras de Buenos Aires, que haya mucho trabajo en Tucumán y que nuestra población más vulnerable esté mejor. Así que me parece que en ese sentido no hay interna desde Osvaldo para abajo ni de nadie para arriba y vamos a trabajar todos juntos para eso. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. Seguramente vamos a estar en contacto nuevamente. ¿Está en Tucumán o en Capital Federal? Ahora estoy en Tucumán, esta noche viajo de vuelta. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Senador Pablo Yedlin conversando con nosotros acá sobre las repercusiones del discurso de ayer del presidente en la apertura de sesiones y también, por supuesto, el análisis de lo que ha pasado acá en Tucumán, tratando de abarcar todos los temas que se han dado en la jornada de ayer. Retomamos la lectura.